Mientras los niños bajan, busquen en su Biblia la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, la epístola que estamos estudiando, ¿cierto? Capítulo 6. La epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Voy a leer nuevamente para entender lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Un pequeño resumen para poder ubicarnos nuevamente. Siempre es bueno hacer un recuento de qué razón o cuál es la razón detrás de esta epístola. ¿Se acuerdan? Ustedes deben acordarse. Si me pueden acompañar a Hebreos capítulo 13, versículo 22. ¿De qué se trata esta epístola? Dice el autor: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿De qué se trata esta epístola? Es una epístola de exhortación, ¿cierto?, que llama la atención a los oyentes. No es una epístola necesariamente de ánimo, aunque está incluido el ánimo de animar a los creyentes. Es una epístola que también tiene una cierta connotación también de reprensión, exhortación. Ahora, noten que el hilo rojo, como ya lo hemos visto, justamente se observa en todo en la epístola. ¿Y cuál es la idea? ¿O qué es lo que se observa? Bueno, la situación tiene que ver con el peligro de apostasía y volver al judaísmo. Recuerden que la epístola lleva por nombre a los Hebreos y tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque obviamente los creyentes a quienes escribe el autor esencialmente son creyentes judíos. Y los judíos tenían un problema, ¿cierto?, contextual ahí, cultural, pero también religioso. Siempre tenían un ojo mirando hacia el judaísmo. Y la tesis, a lo mejor, que quiere refutar el autor, ¿cierto?, en la mente de varios que estaban escuchando es: ¿será Cristo suficiente? ¿Será que tenemos que volver a los rituales del Antiguo Testamento? ¿Será que hay que circuncidarse? Y el autor, hermanos, lo que hace justamente es poder exhortar a los oyentes a que no divaguen en ese tipo de pensamiento. Cristo es suficiente. Ahora, notemos a vuelo de pájaro algunos versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Solamente voy a mencionar un hilo conductor. Aquí claramente hay una advertencia. Cuidado, pongamos atención, no sea que nos deslicemos. Después en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estudiamos ahí que esto no tiene nada que ver con la pérdida de salvación, sino con ignorar un mensaje de salvación. Después, ¿cierto?, lo que notamos en el 3 es lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en el día de la provocación, cuando tentaron al Señor en el desierto. Noten cómo va ascendiendo el autor en su pensamiento y advirtiendo a los oyentes. Hermano, esto por supuesto es totalmente contingente para nosotros. Si oyeres hoy su voz, usted está oyendo hoy en la mañana no la voz del pastor, sino la voz de la palabra del Señor. Por medio, por supuesto, instrumentalmente del predicador. Por eso que esto también es actual. Si oyeres hoy su voz, bueno, toma decisiones. No decisionismo, ¿cierto? Toma determinaciones en cuanto a la fe. Ahora, otro versículo dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya ninguno de entre vosotros corazón malo. ¿Y qué es corazón malo? Hay canciones, ¿cierto?, que hablan del corazón malo. Pero aquí el corazón malo, ¿cuál es? No, el texto dice de incredulidad. Y hay un llamado, ¿cierto?, que es plural, que es general. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Finalmente, la incredulidad, ¿qué es lo que hace? Es apartarte de Dios, apartarte de su palabra. Y eso es fatal, eso es totalmente fatal.
Otro versículo que notamos es durante la epístola, ¿cierto? Que es el hilo rojo. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Claramente este texto también está, ¿cierto?, teniendo un eco acerca del contexto del pueblo de Israel, del reposo, la tierra prometida, y él usa ahora el sentido de reposo en otro sentido. Hermanos, Cristo es nuestro reposo, no una tierra, a pesar de que claramente eso es parte de la promesa de Dios para su pueblo. Pero note la advertencia: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otro versículo también que muestra claramente el hilo conductor. Procuremos, ¿cierto? ¿De qué habla procurar? De preocuparse, de poner un orden. ¿De qué? De entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ignorar a Cristo es desobediencia. Eso es lo que está diciendo el autor. Están todas las bendiciones, ¿cierto?, a los pies de Cristo. Si tú lo ignoras, bueno, simplemente caes en desobediencia. Nada más que eso. Ahora, continuamos con un repaso, ¿cierto? Otro versículo que nos dice, el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos acercándonos al contexto de lo que estamos estudiando. ¿Qué cosa acerca de esto? Ya lo vimos, ¿cierto?, en el domingo pasado. Acerca de Melquisedec. ¿Qué es Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Lo estamos estudiando. Y él dice acerca de esto, del asunto de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero es difícil de explicar. ¿Por qué razón? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Por eso consistía en la dificultad de esta enseñanza, no porque en sí el material es difícil, sino porque, hermanos, porque la materia en general no estaba siendo aceptada, no estaba siendo oída. Ahora, sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidades de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claramente, eso es una exhortación, ¿cierto? Ahora, notamos aquí también otro versículo, 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, y esto es lo que vamos a ver hoy día, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Por qué el autor llega a esta conclusión? ¿A qué se quiere referir? Y hoy día vamos a ver eso. Pero si continuamos leyendo, en el 10 también notamos lo siguiente. Porque si pecáramos voluntariamente, porque yo quiero hacerlo, ¿cierto? No porque me obligan. De hecho, nadie que peca dice, hoy el pecado me llevó a fallar. Otros dicen, el diablo me llevó. Cuando es nuestro propio corazón, hermanos, que nos impulsa a hacer obras malas. Ahora el autor dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde del fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay alternativas, hermano. No hay alternativas para usted. Usted ignora a Cristo, bueno, solamente le queda el juicio de parte de Dios. Nada más que eso. Ahora, dice, porque si pecáramos voluntariamente, la incredulidad también es un pecado, de hecho. No creer en el Señor. Juan dice, usa mucho el concepto de creer, el verbo de creer. El que cree, ¿cierto?, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro versículo también, hermanos, que nos ayuda a entender. 25, no dejando de qué cosa. Noten que ya había esta costumbre en el contexto, ¿cierto?, en que escribe el autor, no dejando de congregarnos, porque algunos tenían esa costumbre de no congregarse. Pero ¿cuál es el mandamiento? Esto no es un mandamiento de los centros bíblicos de Peter F. Ken, es un mandamiento del Señor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, noten el plural recíproco. No, el pastor, los líderes tienen que animar. No, todos tenemos que animarnos. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cierto? El día de su venida, el día de los juicios de Dios. Finalmente, en el 10:28-29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es lo que decía la ley, ¿cierto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor lleva su clima al decir, si ustedes rechazan a Cristo, esto es peor que incluso, ¿cierto?, las leyes punitivas del Antiguo Testamento. Por eso que dice ahí la pregunta retórica, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?
¿Qué es pisotear, el Hijo de Dios a Cristo, ¿cierto? Su sacrificio. Es no considerarlo. Es tomarlo como cualquier cosa. La advertencia, por supuesto, hermano, es bastante fuerte y nos ayuda a nosotros a entender esta mañana. Ahora, noten, hermanos, que el paréntesis que estamos haciendo lo hemos dividido en 3 aspectos. La reprensión, la anatomía del problema. Noten ahí los versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el problema, y por eso que ahí llamamos eso es la reprensión. La segunda parte es la que vamos a ver hoy día. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que el autor vaya a hacer, ¿cierto?, a la audiencia y por supuesto también a nosotros? Recuerden que la reprensión es, ustedes tanto tiempo han estado escuchando y todavía no pueden darse cuenta. Tanto tiempo, y ya son, de hecho, deberían ser maestros, pero siguen siendo bebés, siguen siendo niños en el sentido espiritual. Finalmente, la tercera parte que vamos a ver otro domingo, habla de la advertencia o la sentencia espiritual. Y este pasaje hay que tomarlo por separado porque es bastante difícil en cierto sentido. Hay varias interpretaciones también ahí. Noten el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿De qué se trata? ¿De verdaderos creyentes pueden hacer eso? ¿O será que son apóstatas? No es fácil el texto y lo vamos a ver en su momento, aunque por supuesto hay una explicación de este texto. Pero esta mañana, hermanos, quiero que reflexionemos sobre esto, sobre la segunda parte, el llamado. ¿Cuáles son las medidas urgentes? Versículo 1. Acompáñenme ahí con su Biblia y ponga atención, ¿cierto? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y ahí está el llamado. ¿Cuál es el llamado, según su Biblia? ¿Vamos hacia dónde? ¿Hacia atrás? Hacia adelante. Esa es la idea, ¿cierto? Porque para atrás, como dice el dicho, no rinde, ¿cierto? Vamos adelante. Ahora, ¿a qué se refiere el autor? Noten aquí, tengo las 3 divisiones, por tanto, o en vista a qué, ¿cierto? En vista de nuestro atraso, en cierto sentido, el autor también está tratando de insinuar esto, en vista de que hay un atraso, por favor, avancemos. Y aquí el concepto de vamos adelante es muy interesante, es una palabrita, ¿cierto?, que habla más bien de disposición o de lo siguiente. Podría traducirse de esta manera: dejémonos llevar hacia, en este caso, hacia adelante. ¿Qué implica esta idea? Un poco rara, ¿cierto? Bueno, implica disposición personal, porque dejarse llevar implica no poner resistencia, ¿cierto? El término ahí, el texto griego, ferometa, habla justamente de algo en donde la persona no ofrece resistencia, sino que, ¿cierto?, es humilde en aceptar, ¿cierto?, y en dejarse llevar. El contexto entonces de la epístola misma nos ayuda a entender. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, ¿cierto?, esto habla de una acción que en cierto sentido podría ser de resistencia. No, es que yo no entiendo, quiero quedarme aquí. Y el autor, ¿qué es lo que está diciendo? Por tanto, dejando ya los rudimentos. Por supuesto, eso también habla de una acción pensada, ¿cierto? Dejar lo que nos mantiene, ¿cierto?, en un piso, en un nivel básico. Avancemos hacia adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. La idea, entonces, de este término habla de dejarse llevar, y esto habla de disposición personal y ser enseñable. Y hermano, esto último a veces no es muy fácil. Ser enseñable. Hermanos, nosotros nunca tenemos que dejar, ¿cierto?, de aprender. Ninguno de nosotros, hermanos, llega a un punto de decir, yo no sé nada, no tienen nada que enseñarme, ya yo lo sé todo. Y esto aplica para todos nosotros, ¿cierto? Desde el más pequeño hasta la persona más mayor. Del que tiene menos conocimiento al que tiene mayor conocimiento. Ser enseñable.
Y esto es triste cuando alguien no es enseñable. Bueno, el destino es el fracaso, simplemente. Proverbios está lleno, hermanos, de consejos acerca de ser humilde, sencillo, aceptar la enseñanza. Y acá, en este caso, ¿cierto? El autor está hablando de ir adelante, pero esto ir adelante implica dejarse pastorear, si podemos usar ese término, porque el contexto está hablando de alguien que está tratando de exhortar, y los pastores hacen eso, exhortan a otros a seguir adelante, pero al mismo tiempo, justamente, a reconocer nuestra dependencia del Señor, nuestra dependencia también de la enseñanza de su palabra. Por eso la idea de disposición personal está muy claro, ¿cierto? Y un buen concepto que nos ayuda a entender a qué se refiere el autor, ser enseñable también. Ahora, el versículo dice, vamos adelante ¿hacia qué? ¿Cuál es la meta? ¿Qué dice su Biblia? A la perfección. Y esto puede ser malentendido, ¿cierto? ¿Acaso nosotros somos perfectos en sí? Podemos tener varias explicaciones de eso. Pero la Biblia usa este término de perfección en varios sentidos. No está hablando de la impecabilidad que solo pertenece a Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Si hay algo que me gustaría que podamos recordar ahora y que usted pueda irse, ¿cierto?, pensando es, vamos adelante, voy adelante. Que no me quede parado o varado, ¿cierto? Que no retroceda. De hecho, en cierto sentido, hermano, no avanzar es retroceder. Ahora, por supuesto, cuando dice vamos adelante, menciona varias doctrinas, ¿cierto?, que son doctrinas fundamentales o básicas. Pero esto no es un llamado a ignorar lo básico, porque lo básico es fundamental también. ¿Me entienden? No significa ignorar esto que nos sirve, no, sino que avanzar en esta misma línea, ¿cierto? El avanzar en este sentido de la construcción. Tú cuando construyes una casa, ¿qué es lo que se pone primero? ¿Cimiento o fundamento? Los fundamentos son los básicos, pero al mismo tiempo es lo elemental. Tú no puedes decir, ok, yo voy a instalar, voy a hacer la fundación de mi casa y después, bueno, no me voy a preocupar de los fundamentos si se destruyen o no. No, es importante, el llamado del autor no es ignoren o olviden el fundamento, no, el fundamento es básico. Pero la idea es, sigamos construyendo. No estamos anegando, está lloviendo y no tenemos techo. Esa es como la idea. ¿Por qué? Porque no hemos seguido construyendo. Todo esto, obviamente, refiriéndose a lo espiritual. Ahora, a la perfección, ¿cuál es la idea? Este es el estándar, ¿cierto? Y el estándar aquí, a la perfección, habla de la cualidad de completo. Hay una palabrita muy interesante en el texto original, teleiotes, ¿cierto? De telos, que habla de fin. Déjeme explicárselo también en la siguiente imagen, sin antes poder revisar algunos versículos. Efesios 5:17, acompáñenme ahí a Efesios 5:17, por favor. Esta sección de esta mañana es súper corta, son 3 versículos, pero también son bastante profundos. Por tanto, ¿cierto? En vista de este atraso, de esta ambigüedad o de esta duda que ustedes tienen, bueno, adelante, vamos adelante, no nos quedemos pegados. Esa es como la idea. ¿Qué implica esto? Disposición personal, pero también ser enseñable, reconocer que necesitamos aprender, ¿cierto? ¿Vamos a dónde? A la perfección. ¿Y qué es la perfección? Lo que tiene, ¿cierto?, cualidad de completo, ¿cierto? Y la cualidad de completo puede implicar 2 cosas. Dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No puedes tú permanecer todo el tiempo en la niñez o en la adolescencia. Tienes que avanzar a la madurez. ¿Para qué? Para que logres entender cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces la gente, y especialmente en cierta edad, surge esta pregunta, ¿cuál será la voluntad del Señor para mi vida? Y hay una infinidad, ¿cierto?, de respuestas para eso, pero también al mismo tiempo una especie como de divagación en cuanto a esa respuesta. Sin duda, hermanos, que a veces la gente dice, ¿será la voluntad del Señor que haga esto esto otro? En general hay cuestiones que en el Nuevo Testamento específicamente, ¿cierto?, aprendemos por medio de principios, ¿cierto? ¿Será la voluntad de Dios que tenga una relación con alguien que no conoce al Señor? La Biblia no dice eso. ¿Cómo que no dice eso? La Biblia es súper clara, ¿cierto?, en eso. Un par de ejemplos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oh, amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es
enemistad contra Dios? Eso es la voluntad de Dios, entender. Por eso que el concepto de a la perfección habla de madurez, pero también habla de Cristo. Noten por favor Colosenses 2.8. Vamos allá a Colosenses 2.8. Colosenses capítulo 2. Versículos 8, 9 y 10. Recordemos Efesios 5 y 17, no lo busquen, yo lo leo nuevamente. Por tanto, no seáis insensatos. Lo opuesto a ser insensatos es una persona sabia, que entiende, como dice el dicho, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado este dicho. Este no sabe para dónde va la micro. ¿Cierto? Ustedes lo entienden al tiro, este chilenismo, ¿cierto? No, Pablo dice, no sean ignorantes. Sean sabios de qué cosa, de la voluntad del Señor. Colosenses 2, 8, 9 y 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de qué cosa. De filosofías, ¿cierto? Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis incompletos en Él. ¿Cierto? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo estamos en Cristo? Completos en Él. Cualidad de completo. Cualidad de, ¿cierto?, de un estatus de que no se necesita nada más. En Cristo tenemos todo. Vuelvo a repetir, noten el texto, porque en Él habita, está hablando, obviamente este texto es totalmente cristológico, doctrinal, está hablando de quién es Cristo. En Él habita toda, no la mitad, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, en este primer análisis, ¿qué es lo que notamos? Aquí está el llamado, las medidas inmediatas, ¿cuáles son? Vamos adelante, no nos quedemos atrás. No avanzar o no avanzar es retroceder, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y como veíamos en la clase anterior, hermanos, ¿cierto? En el tema anterior, el problema no es avanzar lento. Porque hay cristianos que tienen, por supuesto, mayor capacidad. Dios les ha dado mayor entendimiento y van más rápido en la vida cristiana. Otros van más lento. Pero el problema no es ir lento. El problema es no avanzar. Hay hermanos que les cuesta más razonar, ¿cierto? Que les cuesta entender más. Pero eso no es un problema. El problema es no avanzar. Para el autor, hermano, ¿cierto? No avanzar, no ir adelante, de hecho, es retroceder. Ahora, note la siguiente imagen. Aquí el escritor más bien, ¿cierto? Uno se confunde, tiende a ser el apóstol Pablo, porque la mayoría de sus cartas, Pablo la ha escrito, pero no es Pablo como estuvimos estudiando en el primer tema, ¿cierto? Habla de rudimentos. Los rudimentos, ¿cierto? Hablan de algo que es el comienzo, ¿cierto? Algo que es principio, ¿cierto? Siempre las cosas básicas tienen que ver con estos rudimentos. Hay rudimentos en todas las artes, en todas las enseñanzas, ¿cierto? Alguien que quiere ser futbolista, antes de poder hacer un gol, ¿qué es lo que tiene que aprender? Bueno, a golpear, a chutear la pelota, saber ubicarse en el contexto de una cancha, ¿cierto? Saber cuáles son las funciones de cada jugador. Lo mismo que en cualquier otra función, ¿cierto? Uno aprende los rudimentos. No llegamos al tiro, incluso en la misma fe. Pablo dice, si alguno anhela obispado, sáltese todo el conducto regular y pónganlo al tiro dirigiendo una iglesia, ¿cierto? No. Hay un montón de requisitos antes de poder llegar a cierto poder querer ser parte de un obispado o de un ancianato, si se puede decir. Ahora, rudimentos, dice por tanto, dejando ya los rudimentos, y el concepto de rudimentos, arges es la palabra, ¿cierto? Pero la idea de Pablo es que avancemos a qué cosa? A la perfección. Y aquí está el concepto de telos, ¿cierto? Teleología, también hay una palabra que habla del propósito de los fines. ¿Y cuál pudiera ser, hermanos, el fin? Y aquí el autor está describiendo, ¿cierto? En algún sentido, cómo es que hay ciertas enseñanzas que son justamente de orden rudimentaria. Y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo, y seguramente el autor no está diciendo que las enseñanzas que va a mencionar aquí, ¿cierto?, sean exclusivamente todas rudimentarias. Él está tomando algunos ejemplos puntuales en torno y teniendo en cuenta cuáles son sus destinatarios. Ahora, noten esta ilustración que les quiero mostrar aquí. Aquí tenemos una base, ¿cierto? ¿Cuál es la base de la iglesia?
Pablo dice en 1 Corintios, ¿cierto?, que nadie puede poner otro fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo, ¿cierto? Nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20? Miren, vayan, acompáñenme ahí por un momento. Efesios capítulo 2, ¿cierto? Versículo 20, qué interesante también este versículo, nos ayuda un poco a entender esto del fundamento. Edificado sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra o la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, no el Papa, tampoco un obispo, tampoco un pastor, ¿cierto? Sino ¿quién? Cristo. Ahí está, ¿cierto?, la base, Cristo, y también la enseñanza de los apóstoles y profetas. Profetas es una alusión también al Antiguo Testamento y apóstoles es una alusión al Nuevo Testamento. La base autoritativa por la cual los creyentes, por supuesto, aprendemos de parte del Señor. Ahora, noten esta ilustración que trata de explicar o trata de justamente ilustrar, en cierto sentido, cómo es que avanzamos. Alguien tiene el fundamento, pero tiene que ir poniendo sobre este fundamento, ¿cierto?, otra cosa. Conocimientos, ahí una pequeña ilustración, hasta avanzar hasta ¿dónde? ¿Cuál es la meta? La perfección. Y la perfección tiene que ver, hermanos, con la madurez también. No solamente con conocimiento. Y puede ser un tremendo error equiparar conocimiento teológico con madurez. Es un tremendo error. ¿Cuántas veces encontramos a personas que saben mucho, pero son totalmente inmaduras? O no son capaces de reordenar su vida, ¿cierto?, matrimonial, por un lado, o su vida social. Por el contrario, son un desastre. Pero son tremendas personas, tienen doctorado, ¿cierto?, tienen un montón de estudios. No hay que equiparar el conocimiento teológico, aunque no debería estar ajeno. Quien sabe más debería ser mejor. Por eso que el telos aquí tiene que ver con la meta, ¿cierto?, el propósito de poder crecer, ¿cierto?, y de llenar nuestra cabeza con el conocimiento del Señor. Ahora, cuando el autor dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Lo que está diciendo es que hay, ¿cierto?, un conocimiento que son basal. El conocimiento basal, que son los principios elementales o los fundamentos basales. Son términos sinónimos, ¿cierto?, que nos ayudan a entender. Pero noten cuántas ideas doctrinales menciona el autor en los versículos, ¿cierto?, ahí, el primer versículo, parte B, hasta el versículo 3. ¿Qué clase de doctrinas menciona? Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, los primeros pasos de la doctrina, el ABC, sigamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Arrepentimiento, hay un primer concepto, ¿cierto?, de obras muertas, de la fe en Dios, ¿qué más? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, menciona una categoría de enseñanzas que lo más probable no está en la mente del autor, decir, no hay más doctrinas básicas o rudimentarias. Él lo más probable está tomando estas enseñanzas porque tienen mucho que ver con su contexto. Ahora, notemos algo aquí. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo. Tenemos varias enseñanzas. Tenemos ahí primero la doctrina del arrepentimiento, las obras muertas, la fe en Dios. Y esto tiene que ver con esta categoría. Soteriología. ¿Y qué es la soteriología? Es la doctrina de la salvación. ¿Cómo llegamos a ser salvos, hermano? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Y él tiene que explicar otra vez. Y está diciendo, miren, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y eso nos lleva a entender qué es el arrepentimiento, ¿cierto? Estuvimos estudiando hace un tiempo también este tema, ¿cierto?, del arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa? ¿Es sentir tristeza? Porque mucha gente lo confunde con remordimiento. No, esta persona sí que está arrepentida. Yo incluso lo vi llorar. Pero no cambia, sigue igual. ¿Cuánta gente, hermanos, no tiene un arrepentimiento genuino? Lo que tiene son remordimientos simplemente. El concepto de arrepentimiento, metanoeo, en el texto griego, ¿cierto? Últimamente se ha discutido mucho sobre esto en las redes sociales, muchas veces, ¿qué significa el arrepentimiento? Pero básicamente son dos palabras
que tienen que ver, hermanos, con cambiar la mentalidad, o quizás más que la mentalidad, tiene que cambiar con opiniones o ideas. Para mí uno de los ejemplos más gráficos en el Nuevo Testamento es lo que le sucede al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. Cuando está ahí, ¿cierto? Le dice al padre, padre, estoy cabreado ya de que me estés mandando todo el tiempo, no me dejes jugar play, ¿cierto? Me molesta siempre, así que dame todo lo que pertenece y me voy. Ustedes saben la historia, él después termina en un lugar horrible para un judío, cuidando cerdos. Pero en esa condición, él tiene un golpe de arrepentimiento. El texto lo explica de esta manera, y volviendo en sí. La gente cuando se desmaya, vuelve en sí. Cuando alguien está en pecado, alguien no entiende, parece que estuviera desmayado, que está en otra esfera. Ese volviendo en sí, es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí aparece una lluvia de ideas, ¿cierto? Un brainstorming, como dicen los gringos, una lluvia de ideas que inunda su cabeza y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Los obreros en la casa de mi padre tienen de todo. Le pagan AFP, ¿cierto? ¿Qué más? Salud, bonos. Y yo aquí, perdiendo el tiempo. ¿Cómo puede ser posible? Pero sigue una serie de pensamientos o ideas que van, ¿cierto?, a justamente como una lluvia de ideas. Y él se da cuenta, y por eso es que es muy interesante lo que dice el texto, y volviendo en sí. Como que se da cuenta. El arrepentimiento tiene que ver con un volver en sí. ¿Qué estoy haciendo acá? Sin Cristo estoy perdido. Ese es el pensamiento del arrepentimiento. Y hermano, en el contexto son judíos que están dudando. ¿Será Cristo suficiente? No sé, como que veo al autor agarrándose la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser posible que esta gente todavía no entienda qué es lo que significa seguir a Cristo? Por eso que el autor dice, vamos a hablar otra vez del arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos hablado del arrepentimiento? Cambiar de mente, pero también una predisposición justamente, no solamente a cambiar de mente, porque siempre la conversión va de la mano con, el arrepentimiento va de la mano con la conversión. El arrepentimiento, ¿cierto?, apunta a la razón. ¿Qué estoy haciendo? Y la conversión, de hecho el término original, epistrefo, es un término sinestético que habla de acción. ¿Cuál es la evidencia de un arrepentimiento racional? ¿Cómo sabes que alguien se arrepiente? Por su conducta. Por su conducta. Y eso es lo que notamos, por ejemplo, noten en 1 Tesalonicenses. Acompáñenme ahí, por favor, por un momento. 1 Tesalonicenses. El primer capítulo de 1 Tesalonicenses nos da un ejemplo bastante gráfico de qué es lo que, ¿cierto?, es el arrepentimiento o la evidencia de ese arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo ahí, hablando a los tesalonicenses, dice, porque partiendo, versículo 8, porque partiendo de vosotros, tesalonicenses, Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos, quienes los observan, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está describiendo actos o hechos de arrepentimiento. Por eso que ahí se usa el concepto de conversión. Hermanos, cuando alguien se arrepiente, esa persona cambia. No sigue igual. Eso tiene que ver con la conversión. Ahora, el autor dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimiento. Y eso hay que entenderlo, hermanos, de acuerdo a lo que el autor está diciendo. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar de pensamiento. En el contexto está súper claro. Porque lo que ellos tenían que entender o de lo que tenían que arrepentirse era del pensamiento de añadir a Cristo algo. ¿Cuál es la esencia de esta epístola? La superioridad de Cristo. La suficiencia de Cristo. Y la mayoría, hermanos, de las sectas o religiones falsas siempre añade algo a Cristo. Por eso que Pablo dice, cuando escribe a los Gálatas, que de una u otra manera tienen el mismo problema de los hebreos, ¿cierto? El judaísmo, ¿cierto?
En el primer capítulo de Gálatas, ¿se acuerda cómo trata Pablo a aquellos creyentes? Como no solamente insensatos, ¿cierto? Como anatemas. Si alguien añade al evangelio algo, bueno, sea anatema o sea entregado para el juicio más severo que pueda haber. Esa es la idea. El concepto católico es un poco diferente, pero el concepto bíblico habla de eso, ser entregado para el juicio más severo que pueda haber. Por eso Pablo después dice, ¿quién nos fascinó para seguir a la verdad? ¿Quién los encandiló? ¿Cierto? Usted entiende esto de encandilarse, especialmente los que manejan. Muchas veces la gente está encandilada con las luces de este mundo y no se dan cuenta que es una pérdida de tiempo. Ahora, avanzo, hermanos, en esto. Soteriología, ¿por qué? La doctrina de la fe, obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Todo lo que tenga que ver con rituales. Los rituales no sirven. Las religiones falsas están llenas de rituales. La verdadera fe no se basa en ritos, se basa en una persona, hermano. Se basa en la persona de Cristo. Fe en Dios, ¿cierto? ¿Qué significa fe en Dios? Ustedes creen en Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. Crean en el Hijo de Dios. Por eso que después, como veíamos al principio, no hay remedio, no hay solución para quien pisoteare el nombre del Hijo de Dios. No hay solución. Ahora, dice la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay una segunda, cierta categoría, imposición de manos y doctrina de los bautismos, y esto tiene que ver con ritología. Y claro, en el texto original la palabra bautismo está en plural, como está en nuestra Biblia, ¿cierto? Ahí la doctrina de bautismos no habla del bautismo en sí, como lo entendemos, esto, ceremonia, ¿cierto? De poder bajar hacia las aguas. Usa el plural porque está refiriéndose a muchas ceremonias que tenían los judíos, muchos lavamientos. Entonces es lo que está diciendo, por tanto dejando ya los rudimentos, y parte de sus rudimentos es todo lo que tiene que ver con los lavamientos. ¿Será que hay que seguir haciendo estas prácticas rituales? Miren, acompáñenme por un momento a Juan 3, tremendo pasaje, Juan 3. Una tremenda conversación que tiene el Señor Jesús con un hombre, ¿cierto? Principal de los judíos. No voy a leer todo, solamente mencionar algunas cosas. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, bueno, en realidad sí, bueno, yo hago milagros. Qué interesante, Jesús no sigue el juego en cierto sentido, sino que es súper inquisitivo. Noten el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, sí, ¿verdad? Mira, déjame decirte una verdad tremenda, porque el concepto de cierto te digo justamente eso. Amén, amén, en el texto griego, quiere decir, te voy a comentar una verdad absoluta. ¿Y qué es esa verdad absoluta? Nicodemo, que naciste en un contexto judaísta, ¿cierto? En donde te acostumbraste a ver tantos rituales, tantos lavamientos. Mire lo que dice Cristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús en cierto sentido le está diciendo, todo el ritualismo que hay detrás de todo el judaísmo no sirve. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, cuando uno avanza en el texto, noten lo que dice el 4 y el 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Él no está entendiendo nada, ¿cierto? Por eso Cristo le avanza en el pensamiento y añade otros datos interesantes de qué significa nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere ¿de qué cosa? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto, en cierto sentido, pudo haber sido un motivo también de confusión para Nicodemo, porque él acaba de mencionar un elemento propio de los rituales, el agua. Sin embargo, si ustedes avanzan a Juan 15, miren, Juan 15, el propio Señor explica a qué se refiere con esto. El agua, hermanos, es un
elemento característico en el Antiguo Testamento para purificar. Jesús dice ahí, refiriéndose a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por el agua, por la palabra, ¿cierto?, que os es hablado. Hermano, cuando uno hace un resumen del concepto de lo que limpia, no es el agua, no es algo, no es un elemento, digámoslo así, de la tabla periódica, ¿cierto?, sino es un elemento espiritual. La palabra que vive y permanece para siempre es la que provoca el nuevo nacimiento. Santiago 1:18, búsquenlo. Noten lo que dice, un pasaje muy, muy clave también y que sigue en esta línea. Santiago 1:18, y el autor también lo dice claramente. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, y ahí está la preposición causal, por, ¿qué cosa? Por la palabra de verdad. Entonces, usted se ha preguntado de por qué el énfasis de esta iglesia es la palabra del Señor. Nos gusta la buena alabanza, cantar al Señor, eso es propio de un culto bíblico al Señor. Pero hermanos, lo que cambia el corazón es la palabra del Señor. Por eso de este púlpito tiene que exponerse no los sentimientos del predicador, no la experiencia del predicador, sino ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder de transformar tu corazón y mi corazón. Ahora, volvemos un poquito a nuestro pasaje de Hebreos, ¿cierto? Hay mucho que decir con respecto a este tema, por supuesto. Dice el autor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos, ¿cierto? Ustedes tienen que tener claro, por supuesto, el arrepentimiento, el tema de las obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Insistir en un ritual que no sirve para nada. De la fe en Dios. ¿En qué consiste la fe en Dios? Fe también en Dios incluye la idea de fidelidad. Finalmente, hermanos, hay un tercer grupo o elemento, ¿cierto? Un grupo de doctrinas o de categoría. Juicio eterno, resurrección de los muertos. ¿Y esto corresponde a qué temática? Escatología. Insisto, el autor no está diciendo de que esto solamente es lo básico. No, esto tenía que ver seguramente con la confusión de ello. Entre estas cosas, el arrepentimiento, las obras muertas, insistir en los rituales del judaísmo que no salvan a nadie. Porque el autor está, ¿cierto?, poniendo de relieve la suficiencia y la superioridad de Cristo. Entonces, hermanos, si notamos nosotros en esta mañana, ¿qué es lo que está haciendo el autor? Está haciendo un llamado. ¿Un llamado a qué? A tomar medidas inmediatas. Medidas inmediatas. ¿Y cuáles son las medidas inmediatas? Avanzar. Avanzar. Si usted llegó esta mañana a esta iglesia, y damos gracias también por las visitas, veo algunas visitas, sean muy bienvenidos, ¿cierto?, a la casa del Señor, sean muy bienvenidos. Si usted ha llegado aquí y usted es un hermano también en Cristo, la meta es, por supuesto, hacer un análisis retrospectivo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy quedándome pegado? ¿Estoy avanzando realmente? Hermanos, por tanto, dice el autor, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos, no nos quedemos pegados, sino que avancemos adelante, ¿cierto?, a la perfección. Y ahí está el concepto de perfección, ¿cierto? Teliotes o telos habla de ¿qué? De cualidad de completo, algo que es maduro. Como veíamos, ¿cierto?, en el tema anterior, la madurez, por supuesto, que incluye un propósito, ¿cierto?, deseable en la Escritura. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que madurar. Y aquí incluyo no solamente el concepto racional de la fe, sino el carácter. Como decía al principio, es un error equiparar conocimiento teológico con el carácter, porque usted puede ver al pastor que puede saber mucho, pero a lo mejor es un desastre como marido en la casa.
Lo mismo usted puede saber mucho, pero puede ser un desastre en la atención de sus hijos. Hermanos, nunca debemos separar el conocimiento con el carácter. Lo mismo para todos nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cómo está el carácter en la semana? ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que observan nuestros hijos en el hogar? ¿Qué es si mi papá todo el tiempo vive retando a mi mamá? Hermano, qué desastroso es eso. Cuando creyentes caen en eso. No, mi papá sabe mucho la Biblia, pero es un desastre como esposo. Hermano, si la palabra del Señor no pule nuestro carácter y nuestro corazón, entonces no está pasando nada. Déjeme terminar con algunas conclusiones que nos pueden ayudar a poder hacer un resumen. Primero, ¿cuál es la idea y cuál es la aplicación? Vamos adelante literalmente significa dejémonos llevar hacia. Y esto implica o supone disposición, ser enseñable. ¿Disposición a qué? A asistir a la iglesia. A someterte, hermanos, a los estudios de la palabra del Señor. Muchas veces soñamos con, a lo mejor, o escuchamos tantos predicadores y ignoramos lo que Dios ha provisto en esta iglesia para tu crecimiento personal y espiritual. Dejarse llevar, decir, sí, tengo que someterme, tengo que hacerlo y ser enseñable. Segunda cosa, la leche esencial, como dice un profesor Bayer, también muy interesante. La leche es esencial, claramente, por supuesto, pero es solo para los bebés. Sin embargo, no se llega a la madurez por seguir tomando leche. Algunos toman leche todavía, ¿cierto? Para crecer y madurar se necesita, ¿qué cosa? Alimento sólido, doctrina más avanzada. Tercero, como lo acabamos de decir, no se trata de olvidar la doctrina. No, yo ya aprendí lo básico, cuando muchas veces es lo básico el gran o la gran deficiencia de muchas personas. Les menciono un ejemplo. La Biblia dice que debemos perdonarnos los unos. ¿Y cuántas personas no vienen a la iglesia porque son capaces de perdonar? Eso es algo básico, no hay que andar pidiéndolo. Pero aún así, chuta que nos trae problemas. Hermanos, no se trata de olvidar la doctrina o las doctrinas básicas, son los fundamentos, no tenemos que ignorarlo, sino de seguir con la construcción hacia arriba. Los cimientos ya fueron puestos, bueno, hay que seguir construyendo. Tengo que tener una meta, ser mejor creyente, ser mejor esposo, ser mejor padre. Porque toda la doctrina tiene implicancias prácticas, hermano. No es solamente para llenar nuestra cabeza y todos seamos unos teólogos aquí. Esa no es la idea. Cuarto, dice, si el mensaje, ¿cierto?, apunta a avanzar, a dejar la leche, nos enseña que debemos de dejar de ser niños y avanzar a lo que viene. En este caso concreto, es ser adultos. La fase de la niñez es eso, una fase. Debemos llegar a ser adultos en la fe, como dice el pastor MacArthur. Debemos dejar de pintar dibujitos del Mesías y acercarnos al Mesías de verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo su palabra. Finalmente, hermanos, termino con lo siguiente. Muchas veces parte del crecimiento incluye necesariamente una demolición. Se ha encontrado muchas veces con que quiere construir algo. ¿Y con qué se encuentra? No, aquí está malo, los cimientos están apolillados, antes de construir hay que demoler, ¿cierto? Esto es, en algunos casos debemos demoler lo que nosotros hemos construido como fundamento y limpiar nuevamente el terreno y colocar el verdadero fundamento que jamás hemos tenido, a lo mejor, que es Cristo. Muchas veces, hermanos, en la iglesia luchamos, o a veces los hermanos luchan con ideas antiguas, incluso ideas que aprendieron en otros lugares, que son totalmente erradas a la luz de la palabra del Señor. El hecho de avanzar hacia adelante también incluye ser capaz de decir, esto que aprendí quizás no es tan correcto, hay que demoler. Hermanos, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado para personas que están dudando? Avanzar. Y por supuesto, este fue el llamado del autor de esta epístola para estos creyentes, pero también es un llamado para nosotros, hermanos. ¿Cuántos años lleva usted como creyente, como cristiano? Puede hacer un análisis y decir, chuta, ¿estoy avanzando o no estoy avanzando?
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿hacia dónde? Hacia adelante. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas no solamente la implicancia de creer en alguien que es completo. Tu palabra dice que estamos completos en ti. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder priorizar en nuestra vida, a no retroceder, a no quedarnos pegados, sino que a avanzar hacia adelante. Y avanzar no solamente hacia el conocimiento precioso de tu palabra, de tu persona, como también se menciona tantas veces en el Nuevo Testamento, sino también de que ese conocimiento afecte nuestro carácter, afecte nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos, afecte la manera en que me